que tenemos que impactar nosotros, que lo que tratamos de hacer es muchas veces los pacientes ingresan es porque tienen un dolor, una disnea, unas náuseas incontrolables y debemos de tratarles. Pero también tenemos que reconocer de que no todo se puede tratar, no todo se puede mejorar. Y tenemos que reconocer que hay situaciones donde la limitación del esfuerzo terapéutico puede ser lo mejor que le puede ofrecer al paciente. Pero también hay que tener en cuenta que cuando estamos enfrentando a estos pacientes, no estamos solos. Al fin y al cabo, el manejo siempre va a ser de contexto multidisciplinario. Y muchas veces va a ser nosotros los encargados de llamar o convocar dicho manejo interdisciplinario dentro del aspecto, ya sea intra o extrahospitalario, es decir, paciente hospitalizado en el servicio de urgencias, llamamos los diferentes encargados, es decir, por ejemplo, paciente con obstrucción intestinal maligna, llamamos al cirujano que nos pueda ayudar si tiene un manejo paliativo o no. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros desde entrada tenemos que comenzar a plantear a los pacientes cuál va a ser su manejo extrahospitalario. Cuando hablamos ya de intervenciones que son no adecuadas o potencialmente inapropiadas o que no tienen un beneficio, para no dejar eso al aire, diferentes sociedades han planteado unos criterios o unas ideas básicas en las cuales nos debemos definir. Cuando hablo de sociedades, estoy hablando de la Asociación Americana de Tórax. Hablo también de lo que es todo lo relacionado del manejo de la Sociedad de Crítica de Enfermeras, la Asociación Americana de Médicos del Pecho, ¿cierto? La Sociedad Europea de Manejo Intensivo. Entonces, mira que esto es más allá de Estados Unidos y también coge partes de Europa, ¿cierto? Y también de la Asociación Internacional de Manejo Crítico. Todos estos dos aspectos, dos documentos que están a continuación, nos resumen cuál deben ser o cuál deben ser las cosas que nosotros nos planteamos dentro de la limitación del esfuerzo terapéutico. Y les dan las recomendaciones, es que primero, siempre ese tratamiento, esa intervención que se realice, se considera que no es útil en la medida que no se logre el objetivo planteado. Pero el objetivo planteado, ¿en qué sentido? Que sea un objetivo que desde el punto de vista médico, técnico, tenga relevancia, pero también en cuenta que el paciente también le interesa saber cuáles son los objetivos, porque puede haber objetivos subrogados que para uno como médico es relevante, pero para el paciente no lo es. Y que siempre que un proceso, una intervención, un tratamiento, al fin y al cabo, lo que va a llevar es prolongación del proceso de muerte, no hacerlo. Y tener en cuenta que siempre hay que respetar la autonomía del paciente y la decisión, siempre y cuando ésta sea realmente informada adecuadamente. Y es que los pacientes pueden aceptar no tratamiento o una intervención independientemente de que esto no acarree la muerte de este. Y de que cuando hablamos del aspecto de calidad de vida deteriorada, cuando enfrentamos a un paciente, la calidad de vida es determinada por el propio paciente. Es decir, yo no puedo suponer que un paciente al cual se le puede hacer una amputación que le puede salvar la vida, para mí puede ser que no sea tan grave, pero para un paciente puede ser muy grave el hecho de no tener una pierna. Entonces volvemos a lo mismo, la calidad de vida a posterior, después de una intervención o tratamiento, la determina es el paciente, no yo. Y siempre va a estar todo esto supeditado a que los riesgos nunca sean mayores que los beneficios. Siempre los beneficios se tienen que ponderar por encima de otras situaciones. Pero un aspecto que nosotros siempre hablamos dentro de los pacientes cuando nos llegan, principalmente los pacientes neurocríticos, es que hablamos del pronóstico neurológico. Cuando estamos hablando del pronóstico neurológico, siempre nos entra a la cabeza, ¿será que el paciente tiene una lesión cerebral devastadora? Definía una lesión cerebral devastadora como aquella en donde esa lesión hay una amenaza inminente para la vida, o que es una lesión potencialmente mortal sin intervención o que al menos no es susceptible de ser intervenida, o el tipo de lesión neurológica que al fin y al cabo lleva la necesidad de maniobras de reanimación. Pues si cumple cualquiera de estos, se considera una lesión cerebral devastadora. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una lesión cerebral devastadora, siempre nos vemos proclives a pensar de que esa es la única realidad del paciente, pero se ha visto de que los pronósticos tempranos de los pacientes, es decir, antes de las 72 horas, solamente pensando de que es altamente grave la lesión, obviamente eso tiene peros, pero cuando pensamos realmente que es una lesión devastadora, siempre pensamos que hay que limitar de una vez todas las medidas de soporte vitales de estos pacientes, o incluso hacer diagnóstico de muerte cerebral, pero sabemos que los pronósticos antes de 72 horas, más que todo en muerte cerebral, no son adecuados.
¿Y esto cómo está relacionado? En en Estados Unidos, de un centro de referencia de pacientes con TEC, de 189 pacientes que que llegan con ese TEC grave, con un Glasgow de 3, se vio que la mortalidad de estos pacientes era del 49%, pero cuando se le hacía seguimiento a 3 y 6 meses, se veía que hasta un 9,5% de los pacientes tienen un score de coma de Glasgow, que es una escala pronóstica de función neurológica en pacientes con TEC, fue de 1, o sea, muy buena, al seguimiento a 3 y 6 meses. Entonces, entender de que al menos existe de que una persona, esto lo traigo a colación para hacer entender de que no siempre, todas las lesiones, todas, haciendo una aseveración holística y que todas las lesiones que son potencialmente devastadoras van a tener un pronóstico neurológico muy malo. Pues pueden tenerlo, sí, pero puede haber una pequeña proporción de pacientes en que lo pueden hacer. Entonces, no siempre hacer la aseveración de entrada que toda lesión devastadora es, es, es realmente tan mala, tan mala, tan mala en todos los casos, a excepción de la necesidad de maniobras de reanimación, porque se sabe que realmente un paciente que entra en paro, en contexto de lesión cerebral de el pronóstico sí es muy, muy malo. Y que muchas veces todas las intervenciones que nosotros hacemos en nuestros pacientes que tienen una lesión neurológica en estado devastadora, muchas veces van a tener el objetivo en algunas situaciones de la posibilidad de que puedan ser donantes de órganos. Entonces, muchas veces, a veces los esfuerzos terapéuticos se hacen también con este objetivo de mirar a posteriori cuáles órganos de este paciente pueden ser útiles. Entonces, cuando siempre hablamos de pronóstico, siempre lo debemos de pensar de una forma en que debamos de esperar lo mejor, pero siempre planeamos lo peor. Los pronósticos no siempre son holísticos, de decir de que siempre va a ocurrir como está estipulado en las escalas pronósticas, en los pronósticos que uno hace a través de otros cálculos. Entonces siempre esperamos lo mejor, pero planeándolo para lo peor. Pero cuando hacemos la aproximación al pronóstico, consideramos varios aspectos. Aspecto que uno considera, cuál es el estadio de la enfermedad en que se encuentra el paciente, porque los estadios y las clasificaciones no son al azar, esas clasificaciones que tienen los diferentes tipos de enfermedades tienen el objetivo de estar en relación con el pronóstico de los pacientes. Pero también hay escalas pronósticas, cálculos matemáticos asociados ahí, donde, donde permiten a otros dar una aproximación de cuál es el pronóstico de diferentes escalas para diferentes patologías. También hay un criterio clínico y es hacerse una pregunta tan sencilla, es que si yo estaría sorprendido si el paciente muriera en los próximos días durante la hospitalización. A pesar de que es una medida muy subjetiva, es una medida fácil de implementar para nosotros hacer la aproximación del paciente. Otro aspecto muy importante es cuál es la funcionalidad del paciente. Es un aspecto que voy a hablar a continuación. Y también en tener en cuenta que dependiendo de la enfermedad hay un curso natural de la enfermedad. ¿Qué me refiero con el curso natural de la enfermedad? De que las enfermedades tienen una trayectoria. En la mayoría de cánceres se espera que una paciente tenga una funcionalidad alta, ¿cierto? Una funcionalidad, el tiempo va pasando, pero ocurre un evento agudo donde al fin y al cabo lo lleva a la muerte del paciente. Es la mayoría de cánceres como se comportan de esta forma. ¿Cómo ocurre? Como en la mayoría de casos de enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, falla cardíaca de foco, lo que ocurre es que la función con el tiempo va declinando, ocurren periodos de exacerbación, que aumentan el riesgo de muerte y el paciente nunca vuelve a su escala basal previa a la exacerbación de estado funcional, al fin y al cabo llega al deterioro y la muerte. Y la mayoría de casos de fragilidad y demencia, de que es un curso más bien estacionario prolongado estacionario, donde el paciente se va deteriorando muy lentamente, al fin y al cabo llega a la muerte. Reconociendo estos tipos de patrones de trayectorias de las enfermedades, uno se puede hacer una aproximación más fácil de posiblemente en cuál estado se encuentre, en cuál proceso de esta línea posiblemente se encuentre nuestro paciente. Entonces ya cuando hablamos de funcionalidad, haciéndose dos preguntas fácilmente, podemos hacer una valoración rápida de la funcionalidad y es, ¿cuáles actividades de la vida diaria es en las que el paciente necesita asistencia o ayuda? Las actividades de la base básica, ¿cierto? Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo pasa el paciente fuera de la cama? Es muy diferente a una postración a un paciente que se levanta ocasionalmente de la cama de sus actividades, que son aspectos muy diferentes, haciendo esas dos preguntas. Y tener en cuenta que la funcionalidad es uno de los elementos de mayor peso para indicar pronóstico para mortalidad a corto plazo en enfermedades crónicas. ¿Qué me refiero a esto? La funcionalidad no sirve tanto en contexto de enfermedades agudas, sirve más en contexto de enfermedades crónicas. Ejemplo, si tenemos un paciente con una metástasis cerebral que ingresa en un proceso séptico y si previamente es un paciente con una funcionalidad baja, jamás va a ser igual que el mismo paciente con metástasis cerebral y sepsis, pero con una funcionalidad alta. El paciente con la funcionalidad baja tiene un pronóstico peor y una mortalidad mayor.
¿Y esto cómo lo vemos reflejado ya en estudios? En estos estudios se comparó diferentes causas de mortalidad con respecto a la funcionalidad del paciente en los meses previos a la muerte. Funcionalidad del paciente, ¿cierto? Y días antes de la muerte. Y vemos que a medida que los meses antes de la muerte del paciente, su funcionalidad era más bajo en contextos, por ejemplo, de falla orgánica, de cáncer y de fragilidad, vemos ese mismo patrón de comportamiento. Entonces, ¿cuáles escalas de funcionalidad podemos utilizar? Hay varias, sencillas. La del ECOG, que es la que utilizamos en el contexto de cáncer, la de CAPNOS, que es la que utilizamos en pacientes no cáncer. Lo importante a reconocer es que los pacientes de ECOG 3, 4 son los de peor pronóstico y muchas veces los pacientes que no se van a iniciar de medidas quimioterapéuticas o de radioterapéuticas porque su capacidad de respuesta va a ser baja basada en su funcionalidad. Y cuando ya hablamos de Karnowski por debajo de 50, estamos hablando que es un paciente con una funcionalidad muy limitada y un pronóstico más reservado de estos pacientes y de peor pronóstico. Pero también hablamos de aspectos de posibilidades de supervivencia basados en cuál es la fase de la enfermedad en la que estamos. Y se hablan de fases de terminal, que es un pronóstico de hasta meses, generalmente 6 meses. Una fase preagónica, pronóstico de mortalidad o de supervivencia de semanas. La fase agónica es una posibilidad de supervivencia de hasta días. Ahora, entonces, cuando estamos hablando de una fase agónica, ¿cuándo la podemos considerar? Cuando estamos hablando de que el paciente tiene un deterioro del estado psicofísico. ¿Qué me refiero con esto? Postración, otra vez volvamos a hablar de funcionalidad del paciente. Disminución del nivel de conciencia, o el paciente que tiene síndromes funcionales frecuentemente, o el paciente que tiene dificultades de comunicación, no mediadas por risastro, sino que el paciente ya no se está comunicando. Y dificultades en la ingesta de alimentos, no porque el paciente tenga problemas de disfagia o un problema relacionado con una constricción a nivel del esófago. Nosotros estamos hablando que el paciente que ya deja de recibir los alimentos. Y cuando ya estamos hablando de las fases agónicas, paliativas, terminales, hay que tener en cuenta que esas separaciones tienen un objetivo, y es un objetivo en el cual nosotros nos va a enfocar a qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una fase agónica del paciente, ¿cuál es la prioridad? Calidad de muerte. Pero mira, cuando estamos hablando de una fase paliativa del paciente, estamos hablando que nuestro objetivo es calidad de vida. ¿Y eso en qué medida se diferencia en dar calidad de vida a dar calidad de muerte? En las medidas que yo voy a llevar a cabo. Por ejemplo, elementos como solo la hidratación intravenosa, la alimentación por sondas o por alimentación enteral, para enteral, por ejemplo, no están indicadas en la fase agónica porque solo prolongan la muerte. En cambio, en la fase paliativa sí se recomienda. Y otro aspecto de importancia, la tolerancia a la agresividad terapéutica. Pacientes con fase paliativa, realmente la agresividad es baja, pero realmente una fase agónica, el objetivo no es hacer medidas terapéuticas, solamente medidas sintomáticas para permitir una buena muerte. Pero bueno, realmente yo cómo determino o cómo puedo llegar a una aproximación del paciente realmente está en una fase terminal que es una aseveración de connotaciones de gravedad, de pronóstico muy malo. Y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos nos da unas ideas grandes de cómo podemos pensar que es una fase terminal. Y es preguntándonos, ¿será que el paciente está en una enfermedad avanzada, progresiva e incurable? Obviamente, depende del tipo de enfermedad, tienen diferentes definiciones de estos aspectos, pero hay que preguntarnos este aspecto, ¿es avanzada, progresiva e incurable? Otra de las cosas que tenemos que preguntar, los tratamientos o las intervenciones previas que se dieron al paciente, ¿realmente están haciendo adecuada respuesta a este paciente al tratamiento? ¿Está mejorando o no está mejorando? ¿Cierto? Preguntando realmente si los tratamientos están sirviendo para algo en este paciente o están afectando, están cambiando un tipo de pronóstico con este paciente. El paciente que ya empieza a tener un deterioro porque aparecen numerosos problemas físicos o síntomas intensos, ¿cierto? Realmente multifactoriales y difíciles de tratar. Hablamos siempre de que el pronóstico es a 6 meses, ¿cierto? De que la fase terminal es todo paciente que tenga un pronóstico de supervivencia a 6 meses. Y que también se habla de otro aspecto que es el impacto emocional que tienen este tipo de situaciones que se están presentando, ¿cierto?, en el paciente, la familia y en el equipo terapéutico, ¿cierto? Porque ahonda en la mente del paciente, familia y nosotros como el equipo médico la presencia explícita o no de muerte. Pero ¿para qué les traigo esto? Recalcar de que la fase terminal no es solo pensar de que el pronóstico es inferior a los 6 meses. O sea, no todos los pacientes realmente van a morir a los 6 meses, algunos se pueden demorar más, y aún así se encuentran en una fase terminal.
Entonces, quitarnos de la cabeza de que solo el paciente que vive 6 meses es el que es terminal, sino mirar otros aspectos importantes, como cuál es la enfermedad, tratamientos previos, los síntomas que tiene actualmente. Y esa pregunta tan explícita o no, de realmente ese paciente está a puertas de la muerte. Y ya lo que la National Hospital Organization de Estados Unidos nos propone algunos criterios de cuál es la etapa terminal según la enfermedad, ¿cierto? Pero lo hace en contexto de enfermedad crónica no oncológica. ¿Y cuáles son los aspectos que tiene en cuenta para todas las enfermedades? Es cuál es la progresión de la enfermedad, cuáles son los síntomas que presenta actualmente, la gravedad de los síntomas y el deterioro cognitivo que tiene el paciente. ¿Cuáles han sido los reingresos hospitalarios que ha tenido el paciente por descompensación y deterioro de sus síntomas? El deterioro funcional, definido el deterioro funcional como dependencia a 3 o más actividades del ABC básico, un Karnofsky que por debajo de 50, y otro aspecto importante, el deterioro nutricional, y esto es como lo definen como un deterioro nutricional, el paciente pierda más de 10% de su peso corporal total en 6 meses, o una albúmina menor a 2.5 gramos por decilitro. Ya colocando ejemplos de cuáles serían los criterios que ellos proponen, esta es aparte, de farmacológica avanzada aparte de ellos, y se menciona que puede ser, es el paciente con un Karnofsky por debajo de 50, el que tiene un eco mayor de 2, síntomas refractarios y deterioro cognitivo. Volvemos a lo mismo, funcionalidad, sintomatología y cognitivo. Falla cardíaca, sintomatología avanzada, un IGA 4, con una FEBI reprimida. El FEBI realmente no siempre tiene que ser de FEBI del 20, pero es un criterio de apoyo adicional para decir que estamos en una falla cardíaca terminal. Reingreso hospitalario de deterioro nutricional. Cirrosis, un Child C, que se presenta un síndrome hepatorenal. ¿Por qué mencionan síndrome hepatorenal? Porque es una patología que no tiene un tratamiento en específico. Y en el contexto del paciente o que no es candidato para trasplante hepático o que aún no se le ha realizado el trasplante hepático. La enfermedad renal crónica, el paciente que no está en diálisis, es muy diferente de decir enfermedad renal crónica en diálisis a no diálisis, son aspectos muy diferentes. Y que esa no diálisis lleva al paciente a síntomas de uremia, principalmente derrames pericárdicos, síntomas de deterioro neurológico, alteraciones hidroelíticas, las que principalmente se mencionan son las hipercalemias refractarias. En parte son simplemente algo tan sencillo como el estadio 5 de la escala de Hoehn-Yahr, que es una escala de funcionalidad de pacientes con Parkinson, o en pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar avanzada, que tengan una disnea MNRS4, sintomatología o complicaciones asociadas de falla cardíaca derecha por la enfermedad pulmonar o una hipoxemia de reposo. Y no tener en cuenta todos estos criterios basados en síntomas, en ingresos hospitalarios. Ten en cuenta que síntomas, a pesar de terapia médica óptima, ¿cierto? Vale la pena aclarar eso. Y en cuanto a deterioro funcional, deterioro funcional y deterioro cognitivo, no se en cuenta esos aspectos. Puede decir que el paciente puede estar en una etapa terminal, haciendo un acercamiento de que puede estar en una etapa terminal. Entonces, cuando ya hablamos de otro aspecto, que es vamos a limitar las medidas de soporte vital en un paciente, entender que las medidas de soporte vital, ventilación mecánica, transfusión más de 3 globos de unidades de glóbulos rojos, soporte vasopresor atrópico, las medidas de reanimación cardiopulmonar o terapias de reemplazo renal. Acá, este es un estudio multicéntrico de Estados Unidos, donde al fin y al cabo recogieron 2.512 pacientes que murieron en el servicio de urgencias. Y de estos trataron de mirar qué fue lo que llevó a los médicos tratantes que hubieran la limitación de las medidas de soporte vital, ya fuera o que se hubieran iniciado y se hubieran retirado o de que nunca se iniciaron, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que ellos determinaron en el estudio? De que daban 9 criterios grandes en los pacientes para mirar cuáles deben de ser los aspectos que nos podemos guiar para determinar que los pacientes puedan ser proclives a limitar el esfuerzo de medidas de soporte vital avanzado. ¿Cuáles son esos aspectos? De que la enfermedad que los ha llevado ha sido una característica aguda, diferente a un contexto de enfermedad crónica, es decir, paciente con trauma penetrante del nervio central que llega en posición de corticación, pues, es muy mal pronóstico. Entonces, esos son los ejemplos de una patología aguda que llegan al servicio de urgencias o que se espere de que la patología aguda sea poco reversible o la probabilidad de que la probabilidad de que sea irreversible en las primeras 24 horas sea muy poca. Otro aspecto como la edad, la funcionalidad previa, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de enfermedad crónica de base? La falta de mejoría durante el trabajo del paciente, generalmente en unidades de cuidados intensivos. La calidad de vida pobre después del recuperamiento del paciente, es que se logra
que se piense de que la probabilidad de supervivencia a los 6 meses es baja y que a pesar de que el tratamiento óptimo de MAD o tratamientos agresivos óptimos nos lleven a un beneficio mayor. Si vemos que en esencia esto que nos plantean acá son los aspectos que previamente ya se han planteado dentro de los aspectos que uno mira para mirar pronóstico de los pacientes y que se terminó de ellos, de que la edad y la expectativa de una pobre calidad de vida determinada por el médico no deben de ser solo los únicos criterios aislados para nosotros determinar de que un paciente pueda o no retirarse las medidas o iniciar las medidas de soporte vital, sino que tiene que ser la combinación de diferentes factores que se presentan acá para nosotros determinar la decisión, no solamente un factor aislado como sería la edad y la escala funcional posterior. Y aquí es cuando les traigo esta frase que resume este aspecto de limitaciones de los esfuerzos o las medidas terapéuticas de soporte vital, que morir más pronto o más tarde no es la cuestión, morir bien o mal, esta es la verdadera cuestión. Y así como no siempre es mejor la vida más larga, así resulta siempre peor la muerte que más se prolonga. Esto es tomado de un poeta Luciano, a cartas que le da a su hijo Lucilo. Luciano era un poeta de la antigua Roma, quien en el lecho de su muerte le escribe diferentes cartas a su hijo y nos deja esta frase que le dedica a su hijo. Entonces, otro aspecto que hablamos es la no reanimación, que es tan común en el contexto de urgencias que llega un paciente sin nosotros conocer el historial previo de este paciente, sin saber cuál es realmente su condición de base, sin saber muchas veces cuál era su funcionalidad, sin saber cuáles eran sus patologías de base, porque realmente llegan en paro al servicio de urgencias y realizan reanimaciones realmente sin hacer muchas preguntas respecto porque el tiempo no lo permite. Estas son las medidas que tienen que implementarse tiempo dependientes. Pero cuando hablamos de reanimación, mejor hablemos de permitir muerte natural, porque la no reanimación tiene una connotación negativa, más que todo en los contextos de los pacientes y los familiares, que a veces lo interpretan como es dejar morir al paciente, pero es entender de que es permitir una muerte natural. Y siempre vamos a tener esta RCP en los pacientes que tienen servicio de urgencias del paciente conocido y no conocido. Obviamente los dos contextos son totalmente diferentes. Totalmente diferentes, el no conocido y el conocido. Porque con el paciente ya previamente conocido, ya le puede determinar de antemano si va a hacer reanimación o no. Y lo otro es que muchas veces la persona previamente dejó explícitamente a familiares o en algún momento llegó a manifestar de que tenían un consentimiento previo de no reanimación, una decisión previa de no reanimación del paciente. Entonces, siempre en este aspecto tenemos que aplicar el principio de beneficencia. Es un paciente no conocido. Si me demoro en hacer estas medidas de reanimación, el pronóstico es peor, pues aplico el principio de beneficencia en hacer lo mejor por el paciente. Pero también tener en cuenta de que muchas veces en la paciente con antecedentes conocidos de un cáncer avanzado, postrado en cama, hacer RCP antes va a ser un daño, pues, guiarnos por el principio de maleficencia. Entonces aquí lo que les coloco esta comparación entre nosotros dar una medida de no RCP o permitir una muerte natural. Entonces esto nos sirve más para nosotros para entablar la conversación con ese familiar que acompaña a este paciente críticamente enfermo. Y en el momento nosotros hablar de una muerte natural, y es que estamos hablando de que la muerte es algo natural, esperable y que va a suceder, ¿cierto? Cuando hablamos de estas connotaciones, damos a entender de que es lo esperado por la vida. En cambio, cuando hablamos de un RCP, da la idea al familiar de que estamos omitiendo algo, estamos evitando hacer una medida que posiblemente pueda tener un efecto positivo, porque realmente los pacientes, los familiares y los pacientes no realmente tienen en cuenta muchas veces los riesgos y beneficios de las medidas terapéuticas que se hacen a menos que se les explique explícitamente. Y también abre la posibilidad, cuando hablamos de muerte natural, de que el evento fatal va a suceder. Entonces lo estamos preparando de antemano, de que no va a ser un evento al azar, sino que es algo que va a suceder y los prepara de antemano mentalmente. Y también habla de la posibilidad, cuando hablamos de muerte natural, de que se comienzan a trabajar sobre los aspectos positivos del cuidado de los enfermos. Es decir, mi señora, ese paciente no lo vamos a reanimar, ¿cierto? Le vamos a permitir una muerte natural y nos vamos a enfocar en quitarle el dolor, ¿cierto? En quitarle esa dificultad respiratoria que tiene. Nos enfocamos en otros aspectos del cuidado más allá de hacer medidas salvadoras. Y también es dejar claro a los familiares más que todo que el hecho de no hacer una reanimación cardiopulmonar no significa que el paciente no se le hagan otras medidas que alivien confort, que tengan el objetivo de hacer confort en el paciente.
Entonces, al fin y al cabo, esas medidas de soporte vital, ¿quién o quiénes deciden? Tener en cuenta que toda decisión médica se fundamenta en el criterio médico, el criterio técnico, el conocimiento médico y la aceptación del paciente basados en un principio de autonomía. Pero ten en cuenta que esta autonomía se cumple siempre y cuando se cumplan todas las siguientes. Que el paciente tenga una capacidad intelectual para decidir, claro, y emocional, este aspecto que a veces no siempre miramos. El paciente que está deprimido, que ya contactos suicidas, su capacidad de decisión está deprimido en estos aspectos emocionales. Que sea adecuadamente informado, que el médico le informe realmente cuáles son los riesgos y beneficios, cuál es el pronóstico que se tiene de la enfermedad, y que la decisión que tome el paciente sea libre, sin coerción de externos, sin nadie que les obligue a tomar la decisión. Pero ¿qué nos pasa en el servicio de urgencias? Muchas veces la autonomía no se cumple, tan simple como el hecho de que el paciente tiene presión del estado de conciencia o tiene una demencia avanzada y su capacidad intelectual no le permite tomar decisiones. Entonces, como no se cumple la autonomía, en la ley 73 del 98 se determina quién toma la decisión basados en la siguiente escala, de que primero deciden cónyuge, después deciden los hijos, después deciden los padres, después deciden los hermanos. ¿Listo? En este tipo de situaciones, es que el hermano del paciente dijo que no le hagan X tratamiento o X medida por ley, y que decide es el cónyuge. Pero bueno, el objetivo tampoco es llegar a peleas entre el planteamiento médico de los familiares. Entonces, al acercarnos a los familiares al respecto a tomar decisiones importantes respecto al paciente que no puede decidir, una recomendación es plantearle las dos siguientes preguntas o las siguientes ideas. ¿Qué habría decidido mi familiar de estar en condiciones de decidir? Y otra idea que le podemos plantear al paciente para hacer el acercamiento más fácil es qué decisiones tomaría yo si fuese yo mismo quien estuviera en la condición crítica. Con estas dos preguntas nos podemos acercar a la forma como los pacientes podemos llegar a los familiares para poderles ayudar en estas situaciones de decidir. Pero hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, como estamos hablando de que estamos en un proceso terapéutico de intervención, el criterio médico va a ponderar por encima del criterio de los, de los familiares en la medida en que el médico no está obligado a practicar algo que considera útil o no beneficioso. Es decir, como el aspecto técnico va a ponderar muchas veces en los pacientes en la medida en que nosotros tenemos el conocimiento para al menos criterios o ideas grandes para poder decir de que X terapia, los beneficios van a ser mayores que los riesgos, nosotros tampoco podemos actuar basándonos en que los riesgos van a ser mayores. Entonces, en estos aspectos, al fin y al cabo, muchas veces es el médico el que está en la decisión final de tomar si las medidas se realizan o no. Ten en cuenta que muchas veces el objetivo es un acercamiento a los familiares para evitar romper la relación médico-paciente, que en este caso también como los familiares. Entonces, cuando iniciamos el cuadro final de la vida del servicio de urgencias, en este estudio se determinó que los pacientes que tenían algún tipo de enfermedad crónica ameritar cuidados paliativos, en los cuales a través de un equipo multidisciplinario que iniciaba desde el servicio de urgencias, lo que era la calidad de vida y los días de hospitalización, la calidad de vida mejoraba, ¿cierto? Los pacientes expresaban mejor calidad de vida después de ser dados de alta al servicio de urgencias, y que la estancia hospitalaria disminuía en la medida en que se hacían de una vez todas las terapias o las medidas que se requirieran del paciente en el servicio de urgencias y le fueron un alta más temprano. Entonces, cuando estamos hablando ya con los pacientes y los familiares, tenemos que discutir cuáles son nuestros objetivos en el paciente a través de la discusión junto con el paciente y los familiares, ¿cierto? Y hay que entender que dentro de uno de los procesos que hacemos primero es dejar claridad de que muchas veces el proceso que está pasando el paciente no es curable, ¿cierto? Y que muchas veces ese objetivo de mencionar lo que no es curable no es hacer falsas expectativas del paciente de que todo lo que se está haciendo hace con el objetivo que el paciente recupere su estado basal o que salga sin ningún problema. También hay que preguntarnos por cuáles son los objetivos terapéuticos que tiene planteados o que tiene el paciente en su cabeza. Y eso haciendo a través de la ayuda de preguntas abiertas. ¿Tú qué estás esperando? ¿De qué estás asustado? ¿Qué es la calidad de vida para ti? ¿Qué es importante para ti en este momento? Haciendo esas preguntas abiertas, sencillas, nos damos a entender una idea de qué es lo que espera el paciente y cuáles son sus objetivos al haber llegado a un servicio de urgencias. Lo otro importante es que tampoco el objetivo de nosotros es utilizar unas palabras adecuadas. Entre las palabras adecuadas es evitar utilizar sentencias o aseveraciones completamente negativas. Es decir, es muy diferente si nosotros decimos,
Es diferente si yo digo, te le pregunto al paciente, desea que terminemos todas estas medidas tan agresivas de manejo, ¿cierto? A diferente que si usted desea que las medidas que estamos haciendo en este momento para ayudarlos se disminuyan para lograr otros objetivos, un contexto totalmente diferente. Y siempre preguntar cuál es el interés del paciente, ¿cierto? ¿Cuál es realmente el interés del paciente en lo que se presenta actualmente en esta situación de gravedad? Y esto, a eso me refiero también de que esas mismas preguntas se pueden aplicar a los familiares. Y ya otra de las cosas que tiene que hacer es hacer una recopilación al paciente, dejando claro lo que previamente se discutió. Entonces, en resumen, los objetivos que vamos a plantearnos son, ¿cierto? Por lo que entiendo, su objetivo es este objetivo. Y como tu objetivo es este, vamos a hacer lo siguiente para lograr este objetivo. Y así nos vamos yendo en el proceso de discusión. Y también vamos a estar muy comúnmente enfrentados en el servicio de urgencias, es dar las malas noticias. Entonces, grandes recomendaciones al dar malas noticias lo podemos hacer por pasos. Paso número 1, preparación clínica. ¿Qué es eso? Conocer adecuadamente la historia del paciente, conocer el nombre del paciente, conocer la relación del paciente y el familiar que tenga al frente. Hacer preguntas abiertas al paciente o al familiar, qué es lo que saben sobre la enfermedad, qué saben qué es lo que se ha hecho, o qué es lo que saben de pronto hasta el momento que pueda pasar. Preguntar directamente al paciente cuánto realmente él quiere saber sobre su propio proceso. El paciente está en el derecho de saber sobre su enfermedad. Cuando el momento de nosotros dar la información que queremos dar, finalmente las malas noticias, esto tiene que ser de una forma sencilla, corta, clara y idealmente en un lenguaje que el paciente entienda, evitando los tecnicismos propios de la medicina. Y tener en cuenta que la persona a la cual nos dirigiremos va a presentar una respuesta emocional, negativa o positiva, de cualquier índole, y nuestro objetivo no es atacar dicha emoción, simplemente dejar que esta ocurra. Y ya, después de que esto haya pasado, mencionarles cuál es el plan a seguir del paciente, el plan a seguir que vamos a llevar a cabo con el paciente. Muchas veces durante este discurso de dar malas noticias hay unas características que nosotros tenemos que entender al momento de dar la noticia, y es que algo tan sencillo como presentarme, yo me llamo X, me llamo Luis David, yo soy residente de urgencias, algo tan sencillo como eso, esa introducción sencilla hace que la relación médico-paciente, relación familiar, de una vez no se rompa. Algo tan sencillo como simplemente sentarse, estar en una posición cómoda, hablar claramente, lentamente, mirar al paciente a los ojos en una posición abierta, decir las cosas claras como son, sin enmascararlas, sin decir cosas como, por ejemplo, es que él ya se fue a otro mundo mejor, no, es decir, el paciente murió o ha muerto, o sea, ser claros en las situaciones. Y que muchas veces uno de los aspectos muy importantes que tenemos que hacer nosotros es dar a entender de que lo que se hizo el paciente siempre fue basado en el mejor interés para él y para nosotros, de que se hizo todo lo posible para el paciente de poderlo ayudar. Pero cuando el paciente llega al servicio de urgencias, muchas veces nuestro objetivo a veces es simplemente paliar un síntoma o disminuir un síntoma. Y esos síntomas son múltiples, como solamente el paciente con dolor no controlado que no se controla en la casa, náuseas y vómitos, la disnea, las ascitis refractarias o las efusiones marinas que requieren un drenaje terapéutico. Todos estos son elementos que nosotros debemos de tratar en el servicio de urgencias, que muchas veces son realmente el motivo de consulta del paciente. Y vemos de que la sintomatología de los pacientes son variadas y que tienen diferentes frecuencias de presentación dependiendo del tipo de enfermedad, como por ejemplo en enfermedad pulmonar crónica, aspectos como el dolor, que muchas veces uno pensaría que los pacientes tengan dolor, se puede presentar en una buena cantidad de pacientes. Obviamente la disnea que uno esperaría que presenten o la fatiga que presenten. O también no solamente síntomas físicos, sino síntomas como depresión, ansiedad, también se pueden presentar en los pacientes. De repente, digamos, con falla cardíaca terminal, aspectos como el dolor, la confusión, náuseas o edemas o mareos, elementos presentes. Entonces, realmente vamos a ver que los pacientes realmente son muy pluripatológicos. Y es al final el paciente el que nos va a decir cuál es realmente el síntoma que queremos, que quiere que le ayudemos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la falla renal crónica, donde la sintomatología es pluripatológica con frecuencias muy altas o muy bajas. Y vuelvo y se lo repito, es el paciente que nos va a decir cuando llega al servicio urgente qué es lo que debemos de ayudar. Entonces ya cuando hablamos de dándole unos tips o unas ideas grandes de, por ejemplo, cómo vamos a ayudar a los pacientes en las sintomatologías específicas,
ejemplo, el paciente con disnea hay que entender que es una percepción subjetiva. O sea, es el paciente el que determina que tiene la disnea, no soy yo el que la determina, es el paciente el que me dice tengo la disnea. Y muchas veces es necesario creer al paciente. Es percibido como una incapacidad de respirar confortablemente. Y vemos que la disnea, dependiendo del tipo de patología, puede ser muy frecuente o poco frecuente, ¿cierto? Vemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la falla cardíaca son muy comunes. Pero también podemos ver que en el paciente con estadio de SIDA puede ser muy frecuente o poco frecuente. Entonces, realmente ten en cuenta que esto es muy variable y depende de la patología de base. Y entender que entre la fisiopatología de la disnea, para que esto ocurra, hay unos quimiorreceptores que sensan acidosis y PCO2, que cuando la acidosis está presente, el PCO2 está aumentado, dan la sensación de necesidad de aire, que se convierte en un evento sensitivo en la corteza motora, ¿cierto? También en cuenta que hay unos mecanorreceptores en las vías aéreas, en las paredes musculares, que lo que van a hacer es también dar un equivalente a la corteza sensora para dar la sensación de disnea. Y otra cosa que uno puede estar pensado es que la hipoxemia realmente es lo importante para que un paciente presente disnea. Pues se ha visto que el estímulo de los quimiorreceptores para la disnea es mucho, mucho más alto para la acidosis y para la hipercapnia que para la hipoxemia. Incluso la hipoxemia en pacientes que no tengan una patología cardiopulmonar de base no es un estímulo fuerte para la disnea. ¿Y eso para qué lo traigo? Que cuando nosotros valoramos la disnea, podemos estar inclinados a pensar que porque un paciente tiene una oximetría de pulso, una saturación transcutánea de oxígeno, es porque no tiene, está normal, es porque no tiene disnea, pero esta no es la situación. O que también nos podemos ver pensados a porque tiene un TSH es completamente normal y el paciente no va a tener una disnea. Y tener en cuenta que hay un proceso de la corteza sensora que tiene una diferente estímulo de ansiedad también, o de unos mecanorreceptores que no tienen relación con estos dos elementos previos. Pero también lo podemos ver de la parte sino de los estímulos por mecanorreceptores relacionados con los signos de dificultad respiratoria. Ten en cuenta que no siempre hay una correlación directa entre el grado de disnea entre estas situaciones previas. La oximetría pública presenta signos de dificultad respiratoria. Entonces hay que creerles al paciente que tiene una disnea marcada a pesar de que no veamos signos clínicos que nos hagan pensar en algo parecido a algo relacionado con la etiología base de la disnea. Entonces, ¿qué tiene que hacer muchas veces para la evaluación adecuada de la disnea? Es una pregunta directa al paciente sobre realmente cuál es su grado de disnea, una pregunta directa. Pero bueno, muchas veces los pacientes no van a poder responder, como el contexto, por ejemplo, de los pacientes con una demencia avanzada. Y lo que podemos hacer entre nosotros es mirar estos siguientes aspectos. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca respiratoria? Si el paciente hace movimientos sin un propósito, si vemos movimientos paradójicos donde en la aspiración hay movimiento del abdomen, el uso de signos de músculos accesorios, o si escuchamos ruidos culturales al final de la expiración, si vemos aleteo nasal, o si vemos una cara de ansiedad, todos estos aspectos se pueden ponderar en tablas para determinar y colocar una variable que es tan subjetiva en términos cuantitativos que también nos sirve para mirar cuál es la gravedad de la disnea desde el punto de vista cuantitativo y cómo puede estar disminuyendo durante los tratamientos que se le vayan dando al paciente. Dentro del manejo de la disnea, uno puede utilizar el oxígeno suplementario, opioides benzodiazepinas o ventilación mecánica no invasiva en el servicio de urgencias. Estos tres aspectos. ¿Qué es lo que pasa con respecto al uso de opioides, cierto? En este estudio de Cochrane, en este metaanálisis, en el uso de opioides, por ejemplo, ya en síntomas refractarios de disnea en los pacientes con enfermedades avanzadas de múltiples etiologías, se vio de que los pacientes a los cuales se les daba lo que son los opioides versus placebo, realmente los pacientes sí mejoraban de su disnea, lo que vemos en este metaanálisis. Ahora, ¿cuáles opioides? Realmente se pueden utilizar la mayoría de los opioides. Lo importante a tener en cuenta es que cuando la disnea es muy grave o que estamos en una fase activa, en la fase agónica de la enfermedad, se prefieren los opioides intravenosos. Y también tener en cuenta que cuando estamos dando opioides, muchas veces los pacientes con una disnea de base, muchas veces ya tienen opioides en la casa. Entonces, tener en cuenta que siempre tenemos que dividir el paciente, si es un paciente que nunca recibe opioides o si es un paciente con tratamiento crónico con opioides, porque las dosis van a ser más altas en el paciente que previamente tiene manejo con opioides. Ahora, el uso de benzodiazepinas. Este es un metaanálisis que coge dos RCT, donde lo que se hace es se utiliza opioides versus benzodiazepinas solas. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de tratamiento se vio de que al menos estadísticamente no fue significativo, estudios muy heterogéneos que pasan la unidad para no hacer una conclusión asertiva sobre si las benzodiazepinas o morfinas son superiores el uno del otro.
Pero que se ha visto, que sí se ha visto, que los pacientes muchas veces con disnea tienen ansiedad de base, o, o muchas veces presentan una ansiedad y es la ansiedad lo que los lleva a la disnea. Entonces, muchas las benzodiazepinas van a tener escabida principalmente en los pacientes que se presentan es con ansiedad y que la ansiedad es lo que le está llevando a la disnea. Ahí se van a tener cabida las benzodiazepinas. Ahora, el último suplementario de oxígeno. Entonces uno puede tener, ¿será que utilizo el oxígeno en el paciente hipoxémico? Ese no hay cabida porque le va a mejorar la hipoxemia. Pero ¿será que si el paciente está hipoxémico y sin hipoxia y los dos tienen disnea, va a mejorar la disnea? Entonces, en este estudio, ¿qué es lo que se vio en este metaanálisis de pacientes oncológicos que tenían disnea hipoxémicos y no hipoxémicos? O sea, eran combinados los dos en estos estudios, se vio de que favorece el tratamiento, pero con el problema de la heterogeneidad del estudio y que pasaban la unidad. Y entre las explicaciones que se presenta es que combinaban tanto pacientes que tenían hipoxemia como no tenían hipoxemia. Pero venga, entonces miramos los que a uno no le queda, les queda acumulado realmente si el oxígeno sirve, aparte de mejorar la hipoxemia. Entonces los pacientes sin hipoxemia que tienen disnea, que les doy oxígeno, ¿qué puede ocurrir? Entonces en este ensayo, este RCT en pacientes que tenían manejos ya previamente con opioides y un manejo ambulatorio previo, en los cuales se les daba el oxígeno suplementario y se les descartaba que tuvieran previamente indicación de oxígeno suplementario. O sea, ninguno de esos pacientes incluidos en el estudio tenían indicación de oxígeno suplementario. Solamente se les vio si tenían la disnea y fueron incluidos por esa razón. ¿Qué fue lo que se vio con el oxígeno suplementario por cano en la sala de 2 litros? Que el estado basal de ellos antes del inicio del oxígeno tenían una, una disnea clasificada según la escala de ellos de 4, pero cuando se les implementaba el oxígeno a las 24 horas mejoraban su disnea, tanto el grupo de placebo, o sea, los que solamente se les da oxígeno al aire, como los que se les da oxígeno ambiente, como los que se les da oxígeno por cánodo nasal, modifica y se les aumenta la FIO2. Pero este efecto no se vio después de las 24 horas, solamente se mantuvo durante las primeras 24 horas. Eso nos quiere decir de que al menos el oxígeno suplementario tiene un efecto placebo en los pacientes que no están hipoxémicos para la disnea. Ahora, la ventilación mecánica no invasiva que a veces podemos aplicar en el servicio de urgencias, y es que la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria en su guía del 2017 nos la recomienda como solamente en el uso de pacientes de enfermedad terminal, en donde medidas previas como oxígeno suplementario, benzodiazepinas, tratar la patología de base no mejora la disnea. Y el objetivo de esta ventilación mecánica no invasiva es únicamente de confort, no tiene objetivos para tratar otros desenlaces como mortalidad, estancia hospitalaria, nada parecido, solamente objetivo de confort. Entonces, en este estudio, ¿qué fue lo que se vio en este RCT? Lo que se vio en pacientes con el uso de ventilación mecánica que tenían un tumor sólido, que tenían una disnea refractaria, lo que se vio en ellos era que primero eran pacientes que de por sí ya tenían una insuficiencia respiratoria base con una PAFI disminuida, eran los pacientes así ya de entrada. Y lo otro es que eran pacientes que ya estaban, la mayoría, hipercárnicos, ¿cierto? Dentro de este estudio ingresaron pacientes con tumor sólido, se excluyeron de entrada pacientes que tuvieran una falla cardíaca, que tuvieran un EPOC como factores de confusión, de los que uno podría decir de que la ventilación mecánica les sirvió, pero por su patología base, ¿no? Esos pacientes fueron excluidos. ¿Y qué fue lo que se vio? Que cuando al paciente se les daba ventilación mecánica y se comparaba con el oxígeno suplementario por cánula nasal, ¿cierto? La escala de Bohr, que es una escala de disnea, cuando se les iniciaba a los pacientes, vemos que el rojo es la ventilación mecánica no invasiva, la mejoraba a la hora y a las 24 horas y a las 48 horas, la disnea cuando el paciente se les da ventilación mecánica no invasiva, comparación de oxígeno. Y también se vio de que los pacientes a los cuales se les da ventilación mecánica no invasiva se necesitaban menos cantidad de morfina como tratamiento coayudante para el manejo de su disnea. Pues tenemos esos dos objetivos, tiene esos dos beneficios la ventilación mecánica no invasiva. Disminuye necesidad de opioides y mejora la disnea a corto plazo al menos, porque faltan 48 horas el estudio. Pero ten en cuenta que cuando estamos tratando la disnea también hay etiologías reversibles que se pueden tratar del paciente para disminuir la disnea, como por ejemplo un derrame pleural. Si yo dreno el derrame pleural, voy a mejorar la disnea, o una citis, por ejemplo, o el paciente con falla cardíaca que tiene signos de sobrecarga,
o el paciente que tiene anemia, entonces puede hacer transfusiones o terapias suplementarias, alimentarias, pues el paciente puede mejorar de la anemia. Entonces vemos que siempre va a haber una etiología que al menos trate yo de buscar y revertir. O ese paciente que tiene secreciones excesivas, en lo que utilizamos en nuestro medio sería el bromuro y hepatruto para utilizarlos para disminuir secreciones. Entonces ya con el otro aspecto de náuseas y vómito, vemos de que esta etiología es frecuente en diferentes enfermedades como lo que es SIDA, cáncer, enfermedad renal crónica. Vemos que es muy frecuente en esos aspectos. Y dentro de la fisiopatología se las traigo porque muchas veces esta va a ser la razón de por qué nosotros intervenimos con medicamentos. Y es que tenemos una zona del vómito en tallo y que tiene una regulación con la zona de la zona gatillo, la zona gatillo superior central, que está creada por neurotransmisores, específicamente dopamina y serotonina, pero ten en cuenta que también hay un flujo vestibular y también hay un flujo del sistema gastrointestinal, que al fin y al cabo van a hacer que se estimule toda esta zona. Y también tenemos influjos directamente de centros corticales directos que hacen influjo directo al centro de vómito para provocar genesis. Pero ¿por qué les traigo esta continuación? De que no todo paciente con alguna enfermedad terminal es equivalente a que se tenga que dar o ondansetron o metoclopramida, sino que hay indicaciones de primera y segunda línea, esto tomado de una guía del 2020 sobre el uso de antiméticos en pacientes oncológicos y no oncológicos, también dan una recomendación en ese aspecto, y se ha visto de que, por ejemplo, pacientes que tienen vómito inducido por quimioterapia o radioterapia, las primeras líneas son ondansetron y dexametasona. Por ejemplo, los pacientes de gastroparesia de origen diabético, de origen por cáncer, la metoclopramida es la primera línea. Y que, por ejemplo, los pacientes con una masa intracraneal, la primera línea es dexametasona a una dosis de bolo inicial y seguimos con una dosis de mantenimiento. Pero que también cuando hay una etiología clara, la metoclopramida es la primera línea. Entonces, tener en cuenta que no todo paciente que llegue al servicio de urgencias con un síndrome médico es equivalente a metoclopramida o ondansetron, sino que puedan etiologías que se puedan tratar de una forma diferente y que respondan mejor. Y cuando ya hablamos de dolor, tener en cuenta que el dolor lo podemos utilizar por la escala o el ascensor de manejo multimodal del dolor que nos propone la OMS, y entender que según el grado de dolor del paciente, que lo podemos hacer por las diferentes escalas de dolor, una escala de norma visual, el dolor, por ejemplo, se va a dar un tratamiento específico y que podemos subir o bajar según las necesidades del paciente. Pero ¿qué hay del caso del paciente que no puede comunicar realmente su dolor adecuadamente? Hay también escalas para los cuidados intensivos, pero aquí les traigo una de cómo valorar el dolor en pacientes con demencia avanzada. Y lo que uno realmente mira son aspectos también muy parecidos a los que uno mira en contexto de pacientes en UCI para manejo del dolor. Y es la respiración independientemente de la vocalización. El paciente que no hace vocalización, ¿cierto? Las expresiones faciales, el lenguaje de los cuerpos, si está tenso, si está moviéndose mucho, si se está apretando los puños, y cuál es la consolabilidad del paciente, o sea, qué tanto lo puedo controlar al paciente a través de maniobras de distracción o solamente, por ejemplo, una caricia. Todo esto se puede computar y se puede calcular para decir cuál puede ser el grado de dolor que tenga el paciente. Les traigo esto acá porque muchas veces la forma de manejar el dolor va a ser de forma intravenosa. Y una cosa que sí he visto en la práctica clínica es que, por ejemplo, cuando los pacientes les dan morfina, les dan en esquemas de cada 4 8 horas, cada 6 8 horas. Ten en cuenta que la duración del efecto de la morfina es 3 a 4 horas. Entonces, ahí la importancia de recalcarle por qué les traigo esto es titular adecuadamente los opioides, tomarse al menos un poco de tiempo y trabajo de tocarlas adecuadamente. Que no es simplemente a la loca 2 miligramos de morfina cada 4 horas al paciente y luego al día siguiente. Y hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta, y es que, por ejemplo, el paciente que está en una fase agónica, ¿cierto? Que está muriendo activamente, cuando tiene una disminución de la ingesta de líquidos, uno puede verse abocado a decir, coloquémosle líquidos intravenosos, coloquémosle una sonda para alimentarlo. Pero se ha visto que el paciente está en una fase agónica, que está muriendo activamente, el hecho de iniciar líquidos, ¿cierto? O iniciar infusión con una sonda nasogástrica, disminuyen el estímulo de endorfinas que tienen estos pacientes al final de su vida, que sirve como una respuesta natural ante este periodo de disconfort. Entonces, idealmente no hagamos esto, simplemente aspectos como hidratar los labios, ¿cierto? Que hierro triturado en la boca para que la boca no esté tan seca pueden ser las medidas más efectivas que puede tener el paciente.
y que cuando el paciente, por ejemplo, tiene una falla cardíaca avanzada, totalmente hipoperfundido en una fase terminal, pues el objetivo tampoco es volverlo a reperfundir, es simplemente abrigarlo adecuadamente y hacer un acompañamiento tanto de él como de la paciente, del paciente. No se trata simplemente de volver a rehidratar al paciente a través de uso de vasopresores o de líquidos y vasopresores. O si el paciente, por ejemplo, tiene disfunción neurológica, se está quedando más dormido, no está respondiendo, está comatoso, lo más importante es explicar a los pacientes de que esto es lo esperado que vaya pasando y normalizar la situación y apoyar a los pacientes, a los familiares, para que hablen con el paciente a través de que están en este estado, ¿cierto? Eh, para todo eso con el objetivo de abrazar al final de la vida esta situación que está ocurriendo. Y así nos vamos viendo con diferentes situaciones que ya previamente les había mencionado, como el aumento de las secreciones respiratorias, el uso del dolor y las disfunciones y la presencia de dignidad de los pacientes. Entonces, dentro de las conclusiones es que el inicio de cuidados al final de la vida en el servicio de urgencias es algo que podemos implementar, algo tan sencillo como comenzar a hablar con el paciente, comenzar a hablar con los familiares, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos, qué pretenden al nosotros estar en el servicio de urgencias, de qué se esperan ustedes de nosotros y qué se espera de la enfermedad que tienen actualmente, de que siempre todos los esfuerzos terapéuticos, todas las medidas que se hagan, siempre tiene que ser planteado en cuál es el objetivo que estoy planteándome con esa medida que estoy haciendo. Y ten en cuenta que ese objetivo que me estoy planteando es un objetivo que es compartido, tanto para el médico como para el paciente. Es necesario preguntarle directamente al paciente qué es lo que usted espera, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted realmente desea, para yo enfocar mis esfuerzos y mis conocimientos a que ese objetivo pueda cumplirse. Reconoce que el paciente no es solamente el paciente que tiene disnea, no, es un paciente que todo es una unidad biopsicosocial y que tengo que apoyarlo en todas las esferas posibles, espiritual, social y médica, ¿cierto? Incluso el hecho de no hacer, o sea, no hacer intervenciones, dejar el paciente quieto. Cuando digo quieto me refiero a no hacer medidas no aplicar medicamentos, no trasladar a cuidados intensivos, no aplicar medidas de soporte vital, puede ser la actividad más beneficiosa para el paciente. Tener en cuenta que cuando hacemos un pronóstico del paciente, que muchas veces va a ser el primer pronóstico que le hagamos en algún momento a ese paciente, hay muchos factores a tener en cuenta y no es solamente algo tan aislado como decir es que es un señor de 90 años. ¿Listo? Y eso es todo lo que tenía para el día de hoy.